Si alguna mujer llega a pasar esto, no permita que le quiten sus hijos. Asesórense muy bien, pero jamás dejen que se los quiten de sus brazos. Que la estoy secando, le veo su carita, como con unos moretoncitos pequeños acá. Yo le dije, mi amor, ¿qué te pasó ahí? Mi papá me echó aquí. ¿Cuántos años tenía Majo? 3. ¿Cómo es el nombre de él? Hermídez Ome. Dijo en la fiscalía y le hizo decir a la niña que yo le había pegado. La psicóloga entró y le dijo a la comisaria, la niña a mí me dijo que la mamá no le pega, que el que le pega es el papá. Y ella dice, igual para ninguno de los dos se va a quedar. Me acuerdo tanto cuando ella sale y me dice, mami, mira que me he portado muy bien con mis papitos, ¿ya me puedes llevar? La falsa denuncia implica que la persona tenía conocimiento de que los hechos son falsos y que la persona no es la responsable, porque es que la ley protege a los niños. Pero lastimosamente hay un grupo muy reducido de personas, como lo que pasó con el papá de Majo, que utilizó esa protección especial para vengarse de ti. Esa escena de cuando me arrancan a mi hija de las piernas y yo tenerme que quedar quieta, no se la deseo a ninguna mamá en este mundo. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a este su podcast Vamos para eso. Hoy tenemos una de esas historias que les van a poner a ustedes el corazón y los pelos de punta. Es la historia de Karen, una mujer que a lo largo de su historia ha tenido tristemente diferentes escenarios traumáticos y difíciles que llevar, escenarios de abuso. Y asimismo la vida le puso la prueba de perder a su hija por un tiempo, dado unas denuncias injustificadas, pero en el fondo de todo también al final de esta historia verán cómo ella se supo reponer y recuperar su hija de la mano del derecho y de mucha valentía y de mucho amor, ese amor bien incondicional y terco de la madre hacia su hija. Pero les dejaré que ella les cuente a ustedes toda esta historia. Bienvenida, mi querida Karen, a tu podcast Vamos para eso. Me alegra muchísimo que estés acá y sin duda alguna te agradezco enormemente por querer contar tu historia y que esta historia pueda servirle a muchas madres y a muchas personas que vean o escuchen este podcast para saber cómo actuar y cómo tu ejemplo les puede servir como un referente para sacar las cosas con mucha resiliencia y tenacidad adelante. Gracias, querida Karen. Muchas gracias a ti por invitarme. Mi querida Karen, cuéntame un poquito quién eres tú. Cuéntame un poco de tu historia. Bueno, mi nombre es Karen Díaz, tengo 32 años, soy auxiliar contable y administrativa, en estos momentos estudio Derecho y soy mamá. Una madre orgullosa Sí. Y tenaz. Sí, claro que sí, ¿Dónde ese naciste rol. tú, mi querida Karen? Yo nací acá en Bogotá. Viví hasta los 14 años con mi mamá, con mis hermanos y con mi padrastro. Ok. ¿Cómo fue tu infancia acá en Bogotá, querida Karen? Bueno, yo vengo de una familia poco disfuncional. ¿Dónde creciste? ¿En qué barrio creciste? Yo crecí en La Estancia, eso es frente al cementerio del Apogeo. Frente al cementerio al Apogeo. Tú decías que era una familia algo disfuncional. ¿Por qué lo dices? Sí, porque siempre habían discusiones, siempre habían peleas. Recuerdo mucho, bueno, yo creo que todo empieza una parte importante cuando el esposo de mi mamá abusa de mí cuando tenía entre 4 o 5 años. Em, Debido a eso, yo creo que pues la vida de cualquier persona cambia, claramente. Cuando pasó eso, luego pasa otra vez con un amigo de mi hermano. Ellos eran muy confiados, todo el mundo entraba a la casa, todo el mundo saludaba a Karen. Karen era la única niña entre muchísimos adultos. Entonces, uno de niño es muy confiado. Y digamos que en primera instancia, con mi padrastro, yo me voy de viaje con él. Él era del Espinal, iba donde su familia y pues allá habían más niños.
estaban mis primitas allá, entonces yo decía, no, pues chévere, voy a ir a mis primas, juego, porque pues yo en mi casa pues, era la única niña. Mi mamá me dice que sí, que viaje con él. Em, esa primera noche que llegábamos, pues normal, yo me quedé allá en la casa, pues yo le decía ya a mi tía, la hermana pues tía, normal, jugábamos con mis primos, me acosté, él no había llegado, creo que se fue a tomar y bueno, esa noche sucedió eso, era una casa grande y pues nadie escuchó, o bueno, sí escucharon, pero em, él lo que hizo fue taparme la boca. Al siguiente día, mi tía me preguntó que qué me había pasado. Él me dijo que no podía decir nada porque iba a matar a mi mamá. Y él me dijo que dijera que si preguntaban algo, que era que había tenido pesadillas. Y yo dije eso. Esa mañana él me hizo bañar con él. No sé, eso para mí fue como asqueroso. Ok, eso pasó. Yo tuve que hacer como si nada porque tenía miedo de que le hiciera algo a mi mamá. Más o menos pasó, no sé, como un año largo. Y yo todas las noches lloraba. Después de ese episodio yo lloraba y yo lloraba. Y ese día recuerdo que estábamos en la casa de mi hermana mayor. Y yo lloré y dije, no, ya como que ya me tengo que sacar esto. Llamé a mi hermana porque tenía más confianza en ella. Y le conté, me dijo, Karen, ¿tú estás segura de lo que estás contando? Y yo dije, sí, claro. Pues mi hermana llamó a mi mamá. Yo le conté a mi mamá se puso mal. Em, Me hicieron prometer que no le iba a decir nada ni a mi hermano ni al esposo de mi hermana que era policía, porque tenían miedo de lo que pudiesen hacer con él, pues yo era la niña consentida de ellos. Em, Tuvieron como una discusión, o sea, yo no estuve ahí, no sé, el caso fue que nos fuimos a vivir a Cali un tiempo. Saltas de pronto en tu memoria de esos momentos traumáticos y ya sales a Cali. Sí, no recuerdo más. De mi niñez no es que recuerde mucho, la verdad. Mm, y en Cali, porque me acuerdo que estamos allá, porque yo pues allá conocí a mis tíos por parte de mi mamá, familia de parte de mi mamá que es de todo Cali, el Valle, Popayán, Pasto. Entonces jugaba yo con mis primos, estábamos muy bien y un día llegó él con el pastor de la iglesia donde iba, acá en Bogotá, y mi mamá se sentó a hablar conmigo y me dijo que si yo creía en Dios, le dije, pues, claro, o sea, una niña. Y me dijo, mira, mi vida, si tú crees en Dios, tú tienes que perdonar a tu papá Hugo. Yo, "Él es mi papá". Me dijo, sí, porque él ha estado contigo desde que tú estabas muy pequeña. Eh, si tú crees en Papito Dios dice que tú debes perdonar a los que te hacen daño. Y yo dije, bueno, es cierto, la Biblia dice, yo leía todo, entonces yo dije que sí, que aceptaba, él pasó, me pidió disculpas, dijo que no iba a volver a pasar y de ahí recuerdo que nos fuimos luego a vivir al Espinal. Eh, Duramos un tiempo allí y luego ellos se vinieron acá a Bogotá, pero a mí me dejaron en la casa de los papás de él. Y En eso el fue mismo terrible. lugar donde habían pasado los Sí, hechos. en el mismo lugar. Entonces era, pues, te imaginarás, el baño, pasar por la habitación donde pasó eso, es terrible, solo que, no sé, uno de niño tiene la capacidad de disfrazar todas esas cosas y como de borrar. Entonces, De ocultarlas en el fondo del sí, alma, tratando de darle el maquillaje miserable que te dijeron que tenías que darle como si eso fuera un escenario de perdón de Dios. sí. Y ahí yo entré a estudiar a mitad de cuarto de primaria porque antes no estudiaba, todo lo aprendí en casa. Eh, Allá fue muy difícil también, pasé muchas humillaciones por parte de los padres de este señor.
Digamos que mi único ahí angelito fue mi tía Mónica y mis primitas. O sea, yo estaba bien porque estaba con otros niños, con mis primas, salía, jugaba y pues en tierra caliente uno sale y juega eh, en la calle y uno de niño con eso es feliz. Allá estudié, luego me trajeron acá a Bogotá porque ellos estaban tratando como de reubicarse acá y ya fue cuando volvimos a la estancia otra vez y ya seguí con quinto y ya luego entré pues a estudiar mi bachillerato en un Ujú. colegio distrital. Tú me contaste que lamentablemente también había sido víctima de abuso un amigo de tu hermana. Sí, ¿Eso cuándo sucedió? eso tengo dudas si fue antes o después de Hugo. Creo que fue después, por algunas fotos que tengo de cuando era pequeña, cumpleaños mío. Em, bueno, siempre como estuve rodeada de adultos, pues para mí era normal, ¿no? Y entonces este chico tenía un gemelo. Entonces, por más de que yo traté de buscar, nunca supe cómo dar con él. Am, y recuerdo que un día me dijo, Karen, acompáñame a la tienda, pídele permiso a tu mamá. Mi mamá era muy confiada. Entonces me dijo, vamos y yo te compro un bombombón, me acuerdo tanto. A mí me encantaba el bombombón. Entonces mi mamá me dijo, claro, vayan. Cuando bajamos y salimos, me dijo, pero acompáñame primero a mi casa. Y es que allá tengo el dinero. Y yo, bueno, cuando llego a la casa, eh, subo las escaleras y pasa. El caso es que yo salgo corriendo. Después de eso salí corriendo, golpeé, me abrieron. Yo no dije nada. Yo solo tenía miedo. Y pues dije, mi mamá no me va a creer. Entonces, pues eso como que quedó ahí y luego de eso, recuerdo un día cuando él llegó a la casa a visitar a mi hermano y Karen, vaya, ábrale la puerta y yo no quiero. Nosotros vivíamos en un tercer piso y pues era una casa de esas grandes, entonces obviamente el primero al tercero, eso es súper lejos, no se va a escuchar nada. Y me acuerdo tanto que, esto nunca se lo he contado a nadie, que yo abrí la puerta y él me saludó de pico en la boca. ¿Cuántos años tenías tú? Uf, no sé, ahí tenía como unos 6 añitos, 5 añitos, es que fue muy seguido. Después de eso, como que ahí donde vivíamos en esa casa, eso fue mucho antes de que los viajes y esto, que comenté antes. Era una casa que había comprado mi papá para nosotros, pero mi mamá la hipotecó. Pues es lo que sé, ¿no? Yo estaba muy pequeña y eso es lo que me contaron mis hermanos luego, ya de grandes, que las hipotecó por hacer un negocio con mi padrastro y sin casa y sin negocio y sin nada. Entonces de ahí nos fuimos ya a vivir en arriendo, ya. Tú me comentaste, y si quieres devolvémonos un poquito en tu relato. Entonces fueron a Cali, en Cali viven un tiempo, vuelves a Bogotá, De ahí pasamos al Espinal al y Espinal. luego sí, ya volvimos acá a En Bogotá. Bogotá terminaste estudios, sucede que En Bogotá, bueno, cuando yo estaba haciendo décimo, mitad de décimo, em, suceden unas cosas con mi padrastro que ya no me gustan. Antes de eso, cuando tenía como unos, ¿qué? 11 años, 10 años, recuerdo mucho que estábamos en la sala de la casa y él empezó a jugar conmigo, estábamos solos. Y él empezó a jugar conmigo y ya luego yo me incomodé porque me empezó a tocar. Como no, o sea, no, ya, yo dije no, entonces me quité de ahí y no volvió a pasar nada y dije, bueno, ya cambió. ¿Sí me entiendes? Uno cree eso. Cuando ya empecé mi adolescencia, que me empecé a desarrollar, yo compartía, más que todo era con niños y jugaba fútbol con ellos, estaba en la liga de atletismo, eh,
Era muy buena alumna, entonces yo también como que competía con los niños más inteligentes del salón. Y recuerdo muchísimo una vez que yo estaba jugando con ellos en un parque que era como a 2 cuadras de la casa. Y él llegó temprano del trabajo. Cuando me vio, ¡Karen! O sea, eso fue horrible que a un adolescente le avergüenza todo. Entonces yo agaché la cabeza y como que eh, me fui para la de él y me dijo, "Usted es una perra con ese poco de niños". Yo le dije, pero es que son mis amigos del colegio, o sea, yo ni siquiera había tenido novio, ni nada, o sea, ni me interesaba, o sea, con todo eso que me ha pasado, no, yo solo quería era en mi colegio y cuando salía así, olvidarme de muchas cosas, ¿sabes? Era mi salida. Estudiar era mi escape a mi realidad, por decirlo así, porque también no solo era vivir bajo el mismo techo con la persona que te abusó, sino que aparte sufría maltrato físico y psicológico por parte de mi hermana y de mi hermano. Entonces, era horrible, a veces las discusiones, mi hermano llegaba tomado, me recuerdo una vez que llegó a romper los vidrios de la casa, mi cuñada estaba embarazada, llegó a pegarle, yo ahí tenía como 11 12 años, me metí a defenderla, él me pegó a mí, pero pues yo era como, no vayan a tocarla a ella, entonces, bueno, creo que me fui por otra, No, no, no te preocupes. otra área, entonces el caso, volviendo a este señor, ahí fue cuando yo dije, no, ya no más, o sea, ¿el por qué me tiene que tratar así si no es mi papá? O sea, yo ya había crecido, ya había leído más cosas y dije, no. Y le digo a mi mamá, le digo, mira mamá, pasó esto y esto, o sea, yo quiero que tú hables con él no es mi papá, él no es nadie, él no me tiene por qué tratar así. Entonces, ese día, no sé, una mañana, una noche, yo sé que estaban discutiendo en la habitación y yo me acerqué a la puerta porque yo dije, listo, acá mi mamá así como que le va a decir las cosas a él. Y lo único que escuché decirle a mi mamá a él fue, ¿es que a ti te gusta Karen? ¿Por qué la estás celando tanto? Y ahí yo dije, no, acá no es mi sitio. Acá no es mi sitio y me voy. Prefiero irme. Prefiero mirar qué hacer con mi vida. Así con 14 años no me importó. Igual yo trabajaba desde los 7 años con ella. Me tocó trabajar en la calle con ella. Entonces yo decía, yo sé trabajar, pues no me va a quedar grande ya nada. Y en eso decido escaparme de la casa. Yo amaba mi colegio, yo amaba a mis amigos, pero no podía más. La vida con mis hermanos era horrible. Con mi hermana solo me humillaba. Yo hacía todo en la casa, o sea, mi mamá se iba al trabajo. Digamos que mi mamá nunca me pegó, o sea, que yo me acuerde así, pues yo creo que lo normal, ¿no? Pero nunca fue tan violenta como de pronto fue mi hermana y mi hermano. Y recuerdo mucho una vez que mi padrastro me pegó y casi me rompe las piernas con la correa, que me quedaron los morados por muchos días. Ay, yo decido irme entonces y llamo a mi abuelita y le digo que si ella me recibe en Popayán. Entonces en ese momento ella estaba viva y me dijo, dile a tu tía Marisol, que es hermana de mi mamá, que voy a hablar con ella para que te reciba en Jamundí. Eh, yo tenía mucho miedo porque yo decía, bueno, yo nunca pues viajar sola ni nada, pero era eso, seguir viviendo lo que vivía con mis hermanos, con ese señor bajo el mismo techo. Entonces no podía más, o sea, tiene que estar uno muy desesperado para que sea quiera uno irse de la casa. ¿Tú por qué crees o cómo explicas ese comentario tan miserable de tu mamá frente a eso? O sea, ella por qué terminó diciendo o teniendo esa cuestión de celos ahí. Claro, porque sucede que mi mamá, eh, contando su historia,
Ella es la mayor de sus hermanos y mi abuelita la tuvo a ella primero con una persona y luego conoció a otra persona, que esa persona es mi papá. Ellos tuvieron una relación y de esa relación nació mi hermana mayor Norma y María Fernanda. Mi mamá en esa época tenía 14, 15 años. Eh, Mi papá era productor, él hacía propaganda, trabajaba en Caracol, en digamos que estaba muy bien ubicado en su momento. Y supongo que eso deslumbró a mi mamá, ¿no? Eh, Dicen, porque no sé, dice lo que me contó mi abuela, mis hermanas mayores, es que cuando él se vino acá a Bogotá, ella se vino también con una excusa, no sé cuál. El caso fue que resultó acá con mi papá y resultaron emparejados. Entonces supongo que ella asumió que yo iba a hacer eso. Y creo que una vez en una discusión se lo dije, cuando tenía unos 15 años, que yo jamás me iba a meter con mi abusador. Ella, su decir es que mi papá también la abusó. Y realmente no creo mucho porque ¿a qué se venía ella detrás de él? ¿Cómo tú le vas a tener 3 hijos a tu abusador? Entonces uno ya crece y uno empieza a ser como atar cabos, o sea, jamás yo me hubiese quedado ahí. Entonces, creo que es más por ese lado y porque, bueno, cuando ella quedó en embarazo mío, mi papá la dejó porque me contaban mis primas paternas que mi papá dijo que yo no era de él. Entonces él la dejó sola, embarazada, con 2 niños. Y entonces ella dijo que yo era como su mala suerte, que desde que yo había llegado era su mala suerte. Sé porque me contaron que ella se lanzó en embarazo mío por las escaleras de la casa a ver si me abortaba. Luego me enteré que como a los 2, 3 años intentó envenenarme, pero mi abuelita la encontró, mi abuelita paterna, y como es de Girardot, que la iba a agarrar a machete, como se dice allá, le dijeron que me dejara allá, no quiso. Entonces recuerdo mucho que también cuando crecí, una tía de ella en Cali le dijo, déjeme la niña. Yo nunca entendía por qué le decían eso. Ahora que crecí ya entendí. Cuando yo me fui de la casa y A Popayán, ¿cierto? sí, a Popayán, primero fue a Jamundí, luego mi tía me dejó en Popayán con mi hermana mayor, eh, le pregunté todo lo posible a mi abuela. Yo era la segunda vez que veía a mi abuela, porque mi mamá claramente no me había dejado compartir con ella, imagínate. O sea, entonces, en lo que me contó era que, que ella no me quería y todos siempre dijeron eso, es que Patricia a ti nunca te quiso. Y recuerdo mucho que fui a visitar familia de ella y se quedaron sorprendidos por mi parecido a mi abuela en la juventud. Entonces también entendí porque mi mamá, por más de que yo traté de hablar y de solucionar y de perdonarle todo, porque yo dije, bueno, listo, no pasa nada. Yo solo quería tener el amor de mi mamá. Yo solo quería sentir que era uno sentirse amado por la mamá. ¿Me entiendes? Y, y para mí siempre yo creo que va a ser mi herida más grande. Y por eso cuando yo tengo a mi hija y quedo en embarazo, le prometo ese día que viese positivo que iba a ser la mejor mamá del mundo y que iba a hacer lo que fuera porque ella nunca le hiciera falta nada y nunca pasara lo que yo pasé, pero las promesas son muy lindas. Cuéntame un poquito más sobre eso. ¿Cuándo quedaste embarazada? ¿Cuántos años tenías? Yo quedé embarazada a los 20 A años. los 20 años.
quería ser mamá soltera. Es muy chistoso. Sí, quería ser mamá soltera porque, pues, luego ya de que me voy de la casa y empiezo a trabajar y a vivir sola, me doy cuenta de que, pues, no necesito a ningún hombre a mi lado. Pero sí me sentía sola. Mi amiga me regala, mi mejor amiga, me regala un pincher, una pincher, ¿Dónde estabas en ese momento? acá en Acá en Bogotá. Bogotá. Sí, acá en ¿Cuándo Bogotá. volviste a Bogotá? Uy, yo volví a Bogotá cuando tenía 15 años, porque mi mamá me lo pidió. Mi mamá tenía un negocio como una especie de remate, por decirlo así, donde venden todas las cosas. Y la única que se lo sabía, pues, administrar bien y todo era yo, porque ella me pidió que viniera. Después de que yo me fui de la casa, ella nunca preguntó por mí, nunca llamó ni nada. O sea, ella sabe dónde estaba, pero nunca de decir, pásenme a Karen por teléfono, yo hablo con ella, no. Resulta que ella quería que yo viniera acá a Bogotá a ayudarle con el negocio porque el esposo le dio cáncer de vejiga. Entonces, pues, necesitaba estar pendiente de él. Y yo vine a ayudarle, pero creo que, esos días fueron, no sé cuántos días fueron, pero era terrible. Otra vez ver a esta persona, hablarle como si nada. Y los problemas con ella ya aumentaron porque yo ya no me dejaba decir las cosas y yo ya le respondía con argumentos a ella. Entonces, fue muy complicado, fue muy complicado ahí y me hago de amiga a una chica que iba allá al negocio, le cuento y me dice, pues nada, vente conmigo, consigues trabajo y ya empiezas a vivir sola, pero vives tranquila. Y yo dije, bueno, sí, en eso me acuerdo tanto que yo adelantaba almuerzo y le llevaba a mi mamá porque era cerca donde vivíamos del negocio. Y yo creo que esta es otra historia, pero también me marca mucho porque yo tenía en ese momento 15 años y yo con esa zozobra de todo lo que me ha pasado de tenerle miedo a los hombres, yo venía de vuelta para la casa de dejarle el almuerzo a mi mamá y venía un chico detrás mío. Me acuerdo tanto que era joven y tenía una camisa de Coca-Cola, una chaqueta de Coca-Cola. Y yo dije, no, Karen, son cosas tuyas, no pasa nada, eso es... Tienes que aprender a manejar eso porque no todos los hombres son malos. Yo me pasaba un andén, él se pasaba al otro, yo decía, bueno, Dios mío, no, no, son cosas mías. Resulta que donde vivíamos era como una calle cerrada, llegaba hasta ahí la casa y ya. Afortunadamente eso fue a mediodía, Juan, porque en el momento en que yo ingreso la llave a la chapa, se viene este hombre encima mío y lo primero que hace es cogerme allá, atrás. Y yo, claro, o sea, yo como que quedé así, Dios mío. Lo primero que hice fue sacar la mano y pegarle. Y cuando él me iba a devolver el golpe, salió una vecina del lado. Cuando la vecina salió y se quedó así, el tipo salió corriendo y yo quedé como, ¿por qué? O sea, porque a mí no estaba mostrando nada. Yo iba con unas baletas, iba con un leggings de eso que uno se ponía con las baleticas y un vestidito largo. Entonces, siempre como que desde pequeña decía que yo había venido a este mundo como a complacer los hombres, que ese era no sé cómo decirlo. Sí, que vine a este mundo a eso, que no como ser un objeto, pero hasta ahí ya. Y pues después de crecer así, no sentir amor ni de mi mamá ni de mis hermanos, pues uno se va creyendo esas cosas. Cuando sucede eso, yo entro a la casa, pasó todo eso, bueno, en fin, mi mamá lo primero que me dice es, ay, no, no se amó, eso es normal. Cuando luego de discusiones yo le saco la vez que tú permitiste que él me abusara, ay, Karen, a mí también me abusaron unos tíos, unos primos, y que eso es normal, tú tienes que aprender que eso es normal. Y no es normal. No es absolutamente normal. No es algo que ninguna persona tenga que soportar. Y de hecho no es normal, es un delito.
Sí, claro. Son Después, violaciones, son actos sexuales violentos. Eso no es normal. Cualquier persona que nos esté viendo en este momento tiene que entender que la violencia sexual no se puede normalizar de ningún escenario. No se puede justificar con la religión. Nadie tiene por qué callar en la religión los delitos. Ningún pastor o ningún sacerdote puede excusarse en la religión para venir a cometer delitos, ni ninguna persona puede buscar que se justifiquen en el marco del perdón celestial. Si alguien cree en religión, que vaya y venga y mire a ver cómo expía sus cosas allá, pero la justicia está para perseguir a los abusadores y a los violadores. Tampoco vengan a venir a creer que los problemas sexuales se tienen que resolver adentro de las casas como si fuera un tema familiar. Y te agradezco por esta generosidad, esta crudeza de ese relato, pero es importante decirle a las personas que nada lo justifica, nada es normal y nada se tiene que perdonar religiosamente. Acá lo que tiene que operar es la justicia. es cierto porque, aparte, Juan, yo ahora de grande pienso a cuántas niñas le habrá hecho lo mismo. Y entonces ya es cuando pasa el tema de mi hija, que yo la tengo cuando cumplo 21 años. Como te había dicho anteriormente, que iba a ser mamá soltera. Cuando Majo cumple 1 año, yo entablo una relación con una persona. Fue una persona muy especial en ese momento y él y yo nos fuimos a vivir juntos. Él le dio como su papel de papá a Majo y pero siempre me decía como tú tienes que arreglar la situación legal con el papá de Majo porque no es justo que hayan hombres que tengan hijos y los dejen regados y no sé qué. Y luego yo empecé a pensar, dije, bueno, Majo va a crecer. Y cuando me pregunté quién es su papá, ¿qué le voy a decir? ¿Que está muerto? Y luego que él aparezca y me diga que yo soy una mentirosa y luego que me odie. No. Dije, bueno, voy a hacerlo y realmente, más que porque respondiera, porque realmente lo estaba haciendo yo todo sola desde el embarazo, con ayuda de mi mejor amiga en ese momento. Elisa fue un ángel para mí en ese momento. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer esto porque pues ella también merece saber quién es su papá cuando crezca. Lo hice más que todo por eso, pero creo que fue el peor error que pude haber cometido en mi vida, porque eso le dio derechos a él para hacerme daño Ujú. y de paso para hacerle daño a ella. ¿Cómo te hizo daño? Bueno, todo sucede. Nosotros trabajamos en el centro, en la parte de los celulares. En la Yo, 13. sí, en la 13. Yo administraba los negocios de él desde que tenía 18 años. Quedó en embarazo, no sé qué. Yo no le digo nada a él, solo le digo que no va a trabajar más con él y ya. Y luego, cuando decido hacer esto, pues digo, bueno, lo del apellido, la niña, decido hablar con él, porque pues él y yo no tuvimos una relación. Él quiso, pero yo no quise. Él me lleva 21 años. Entonces, digamos que no es un impedimento, pero no era el tipo de persona que yo hubiese querido. Él le gustaba tomar mucho, no era organizado, tenía otros 2 niños con otra chica y él, los días que compartía con los niños, él llevaba hombres a la casa a tomar. Entonces, me acuerdo tanto que un viaje a Semana Santa, yo fui, pues me hubiese podido quedar descansando en mi casa. Pero él me dijo, Karen, vamos y me ayuda a cuidar los niños y yo le pago. Y yo, la verdad, tenía una pereza de ir, Juan, pero dije, yo pensé en los niños. Dije, él se pone a tomar y los niños, ¿qué? Y pues, con lo que pasé, obviamente, digamos que yo viajé con él, le ayudé con los niños, yo los bañaba, yo estaba súper pendiente de ellos y pues allá es donde sucede que quedo embarazada de Majo. Ya cuando empezamos el proceso de investigación de paternidad, él empezó ya a pasar las cosas de María José cuando ella tenía más o menos 2 años y medio. Y él llevaba compartiendo con ella
el tema de las visitas, que para mí fue un tema difícil porque María José siempre había sido solo mía. El dejársela en la casa de él sola me era un poco difícil, pero me tocaba porque pues, a eso me obliga la ley, ¿no? Ujú. Sí, tenías un acuerdo ahí de custodia y visita. Sí, entonces la niña se queda esa noche con él y al siguiente día él me dice como, ella anoche estuvo muy rebelde y se portó mal y yo le pegué unas palmadas y no sé qué y yo. Yo le dije, pero es que tú no le tienes que pegar a la niña, no, yo soy el papá. Él es de Oporapa, Huila, entonces entenderás que el machismo. Entonces yo le dije, bueno, ella no se bañó y no sé qué, entonces yo la subí, mi amor, la bañé. Cuando ya la veo bien en la luz, que la estoy secando, le veo su carita, como con unos moretoncitos pequeños acá. Yo le dije, mi amor, ¿qué te pasó ahí? Me dijo, mi papá me echó achi y achi. ¿Cuántos años tenía Majo? 3, 2 y medio, 3 en ese momento. 3. Y yo, ¿qué? Pero tan abusivo este tipo. Y para rematar, va y me entrega los cucos lavados de la niña. Entonces, imagínate lo que yo procesé en mi cabeza. Claramente. O sea, yo dije, no, o sea, yo la revisé, pero no vi nada. Y dije, no, pero, ¿me entiendes? O sea, no sé, hablé con mi abogada que me ayudó con el proceso de la investigación de paternidad y me dijo, Karen, ve a la fiscalía. En ese momento yo no sabía nada de ley, nada. O sea, yo no quería agrandar las cosas ni agravarlas, yo solo quería que revisaran que mi hija no hubiese sido abusada. Eso, y pues que me parecía terrible que le hubiese pegado en la cara. Además que él era así con los hijos, les pegaba en la cara. Entonces fue la fiscalía, obviamente. Ahí se fue un proceso tenaz, él tenía miedo de que lo llevaran a la cárcel, entonces me mandó a su abogado a decir, no, Karen, quita esa demanda, esa denuncia, perdón. Ay, sí, estoy, pero Ya sabes bien sí, la me diferencia. volví al tiempo donde no sabía. Es que Karen está estudiando Derecho. ¿En qué semestre ya vas, Karen? 6. Perfecto. Me tocó aplazar la vez que por las cositas de Majo, pero ya fue en sexto, ya casi. Entonces, cuando sucede esto, el abogado me dice, Karen, quita eso, que él la va a pasar a un colegio donde estaban los hijos de él, que se pagaba mensualmente como 2, 3 millones, y te va a pasar no sé qué, o sea, como a comprarme. Ujú. Pero resulta que eso no se puede hacer, o sea, Sí, no se nada, puede retirar. eso no se nada que puede hacer. retirar. Y si eso que él era abogado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sucede que eso termina ahí, como que no pasa más de, no sé cómo solucionaron el tema, no me acuerdo muy bien porque fueron días extensos con él, encima que Karen, usted no sé qué, bueno. Y justo un día, en un centro comercial de esos que trabajamos, se le da la oportunidad a él de vengarse de mí. ¿Y por qué te digo de vengarse? Porque ese día fue un 25 de agosto. 25 de agosto de 2018, me acuerdo tanto. Era un sábado y yo me había llevado a la niña a trabajar conmigo, al local. Ahí estaba bien conmigo, yo la ponía a colorear y todo y estaba pendiente de ella. Resulta que me fui al segundo piso. Había una chica que siempre, y eso era como de 10 años atrás, no sé por qué razón, porque yo nunca me involucré como con personas de allá, me tenía rabia, pero no sé por qué eso. O sea, nunca le hice nada, nunca hablé con ella, ni siquiera sabía cómo se llamaba. El caso fue que yo iba subiendo las escaleras y ella bajó, pero me empujó. O sea, ella me empuja a mí y pues yo seguí y me hace el reclamo a mí, como, oiga, ¿qué le pasa? Yo le dije, yo no sé qué le pasa a usted y no me voy a poner a discutir acá porque yo no soy de tu clase, le dije. Creo que eso fue lo que detonó que la chica, claro, pues era como de esas niñas complejas. Entonces se devolvió. O sea, yo seguí subiendo, estaba con una amiga, cuando, claro, me cogió por detrás del cabello. Yo no sé cómo, nunca he sido de pelear, ¿me entiendes? Con mujeres nunca, o sea, y me cogió el cabello por detrás y me empezó a rasguñar la cara y yo
no sabía qué hacer porque yo nunca había tenido, o sea, una situación así. Lo único que me acuerdo en eso fue que mi amiga dijo como, oiga, pero ayúdenle, y todo el mundo como que se metió, sí, claro, yo trabajaba ya desde los 15 años y le dijeron como, Vanessa, con ella no es como con las que usted se las pasa, ella no es de su clase, déjela, ella aparte, ella nunca ha tenido problemas acá con nadie, con ella no, no sé qué, entonces más rabia le daba a ella. Yo bajé, no quería que la niña me viera, pues claramente me vio cuando me vieron mis compañeros del local, como, Karen, ¿qué te pasó? Yo les comenté y yo dije, no, no sé, pues obviamente allá todo el mundo se conoce con todo el mundo, eso es como cuando tú trabajas en oficina, así, todo el mundo se conoce con todo el mundo y yo entré allá al local y la niña asustada, yo le dije, no, mi amor, no pasa nada, no pasa nada, tranquilízate, pero claro, yo tenía sangre, bueno, y llegó una amiga en común con el papá de Majo y me dijo, Karen, vete a la fiscalía. Lesiones personales. Yo le dije, ay, no, ¿cómo me voy a poner en eso? Me dijo, no, Karen, ve. Yo le dije, no, es que tengo la niña. Yo no me puedo ir por allá. O sea, me dijo, pero mira, ahí está Armídez. Y literal, no estaba a más de 5 metros ese hombre. Me dijo, no, pasa la niña. Yo le dije, no, a él no le gusta estar con la niña. Y no se la quiero dejar, a ella no le gusta estar con él. Entonces me dijo, pero es que es su obligación. Bueno, el caso fue que yo dije, en un momento racional, dije, no, pues sí, cierto, o sea, es el papá. Y ella cogió a la niña, le dijo, mamita, póngase la maleta, no sé qué, y se la pasó a él. Yo vi cuando ella le pasó la niña a ese hombre. Entonces yo quedé tranquila y yo dije, está con su papá. Me fui a la fiscalía, me revisaron, no sé qué. Eso fue a las 11 de la mañana y como a las 3:30, 4 de la tarde, él me empezó a escribir como, ¿a qué horas va a pasar por la niña? Y yo, mire, yo estoy acá, no me han atendido. Por favor, colabórame, ya que nunca has estado con ella, ayúdame hoy, necesito de tu ayuda. Si usted no viene hoy por la niña, yo voy y pongo una queja en la comisaría y digo que usted la abandonó. Y yo, pero ¿cómo que la abandoné si la estoy dejando con su papá? ¿Cómo me vas a decir eso? En últimas, yo le dije, mira, haz lo que quieras. Si quieres ir a decir eso, haz lo que quieras. Y sí lo hizo. Y no solo fue a la comisaría, sino que fue a la fiscalía, porque resulta que el día anterior a eso, el 24 de agosto, cuando yo recogí la niña en el jardín, bueno, en el colegio, ella estaba en colegio, la profe me dijo, mamita, la niña se golpeó las piernas porque estaba jugando con unos compañeros. Y yo le dije, pero fue mucho, me dijo, sí, pero estaban jugando, tú sabes que a Majo le gusta tirar, estaban jugando con el balón. Yo dije, bueno, y listo, pues. Son Sí. cosas que pasan en un colegio y yo, ¿qué iba a hacer? Entonces yo, bueno, y listo, profe, no pasa nada. Pues ese no pasa nada. Él dijo en la fiscalía y le hizo decir a la niña que yo le había pegado. Y ya con eso, Empezó el infierno. uy, sí, empezó el infierno. Además que yo al siguiente día me cambiaba de casa. Entonces yo dije, bueno, que sé que voy con él allá. Igual yo le escribí, no me contestaba. Yo, bueno, aprovecho, me cambio de residencia porque de hecho, iba a vivir cerca a mi hermana María Fernanda. Entonces, de pronto, para que ella me ayudara a echarle ojo a la niña, cualquier cosa, situación que uno necesite, porque pues siempre he sido sola, ¿entiendes? Entonces me cambié y luego yo le dije, le empecé a escribir como, ¿va a pasar por la niña? No, no me respondía, no me respondía. Me respondía como los 2 días y yo no sabía dónde vivía él. Él se había cambiado de casa, Ujú. no sabía. Así duramos 3 meses. Y Yo sin tú fui, saber nada de María. me la pasaba a veces no, a veces, y él le empezó a decir a la niña que yo no la había abandonado, porque eso me lo dijo la niña un día que yo fui con unos amigos policías. Me conseguí la dirección de él, ¿Cómo te la conseguiste? pues como te digo, allá en el centro comercial todo el mundo eso es como una familia pequeña. Ujú. Entonces, una persona de mucha confianza me dio la dirección y yo fui allá en la noche. Pues me tocaba en la noche porque no tenía otro horario, tenía que trabajar. Me acuerdo que cuando la niña salió corriendo, pero él donde vivía tenía como una rejita donde tenía guardada la camioneta. Y me acuerdo tanto cuando ella sale y me dice, mami, te amo.
mira que me he portado muy bien con mis papitos, ¿ya me puedes llevar? Uy, Juana, y, o sea, se me partió el alma. Yo nunca me había separado de María José. Nunca, o sea, buenas circunstancias, malas circunstancias, siempre había estado con mi hija. Siempre había estado ahí para ella. Y no poderla proteger para mí fue lo más duro y siempre recordaba esa curiosa promesa que le hice cuando me enteré que estaba embarazada y que nunca iba a dejar que le pasara nada malo. Y le pasó. Ese día con mis amigos fuimos como a que me la entregara y él vivía con un amigo que era abogado. Y el señor le dijo que no, esos se fueron para adentro, llamaron a policía de infancia y adolescencia y le dijeron, él se puso a decir, "Ay, porque es que aparte ese hombre es mitómano. Esta mujer vino acá con unos hombres disfrazados de policías y se quieren llevar a mí. Pues si tú hablas eso así, que te van a decir, no, no la vaya a entregar, no la vaya a entregar, no sé qué. Y así fue, no me la entregó. El caso fue que yo le dije, bueno, al menos déjela salir y déjeme darle un abrazo. Entonces la niña salió, me abrazó y yo le dije, ya, vete con tu papá. Me acuerdo tanto que él le dijo, vamos, María José. Y ella o sea, 4 años tenía ahí. Le dijo, espérese. O sea, lo que nunca, porque María José siempre se ha caracterizado por ser una niña muy respetuosa. O sea, siempre le enseñé esos valores, pero ella en ese punto yo creo que ella ya le tenía rabia a ese hombre. Me acuerdo tanto que me pegó un sticker en mi bolsa y me dijo, para que te acuerdes de mí, mami. Bueno, me fui y lo único que me dijeron era que me tocaba esperar la citación. Fuimos a la comisaría. Dije, bueno, acá ya arreglamos esto. Pero juez, me tocó yo creo que la peor comisaría de Bogotá. ¿Cuál era? ¿Qué comisaría era? En Gativá. La comisaría de familia en Gativá. Y esa señora, yo no sé dónde le enseñaron a tratar a las personas. Pero desde el momento en que yo llegué, era como si yo hubiese sido la criminal más grande de Colombia. No me dejaba ni hablar y me gritaba. O sea, era una cosa que yo decía, pero, o sea, se supone que ellos están al servicio de uno, ¿no? O sea, y él lo dejaba hablar de una forma. Y bueno, papá, cuénteme qué pasó. Y él empezó a contar. Lo peor es que hoy dice como que yo había dejado a la niña abandonada en un centro comercial. ¿Tú qué vas a pensar con ello? O sea, pues la peor mamá del mundo. Que yo había dejado a la niña abandonada en un centro comercial y que un amigo de él se la encontró, lo llamó y se la entregó. Y yo, no, pues uno tiene que estar muy de buenas para que abandonen a un niño en un centro comercial y casualmente un amigo de él se encuentre la niña. Pero igual tú tenías la denuncia que habías presentado en la fiscalía ese día, ¿o no? Sí, claro. Pero pues... Claro, ella no le dio credibilidad, la presentaste en su momento o... Yo comenté lo que había pasado. Pero lo que te digo, no sé. Creo que este proceso mío fue muy arbitrario. Porque, es más, a ella le hicieron allá en la comisaría una entrevista psicológica y recuerdo tanto que la psicóloga entró y le dijo a la comisaria, la niña a mí me dijo que la mamá no le pega, que el que le pega es el papá. Y ella dice, igual para ninguno de los dos se va a quedar. Y yo, ¿cómo qué? Le dije, pero ¿por qué usted cállese? O sea, era una vaina conmigo que yo decía, Dios mío. ¿Recuerdas el Entonces, nombre de ella? María Patricia Pereira. Ok. Yo lo tengo en los documentos. Ok, Ahí ok. está todo. Y entonces no quedó la custodia para ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Entonces ella lo que me dijo esa noche fue, la niña se va para un hogar de paso. Yo le digo, no, o sea, doctora, que se calle, usted no es la que yo soy la que está decidiendo. Yo le dije, pero ¿cómo que un hogar de paso si ella tiene su familia, tiene su mamá? Ella se va para un hogar de paso porque ella no se va a quedar con ninguno de ustedes dos. Le dije, bueno, ¿y qué puedo hacer? Lo único es que un familiar de ustedes en primer grado de consanguinidad se quede con ella. Es decir, madres, hermanos. Ah, no, ni ¿Mamá? siquiera hermanos, mamá. Sí, o los abuelos, sí. Tu mamá. Y yo dije, mi mamá, esa relación con mi mamá, porque yo llevaba como 2, 3 años sin hablar con ella.
Pero casualmente, ya acá abro un paréntesis, cuando sucedió lo de la niña, mi mamá como al mes me llamó, después de hablar, sin hablar muchos años. ¿Y por qué dejamos de hablar ese tiempo? Porque recuerdo tanto que cuando María José tenía 6 meses, mi hermana estaba pasando una situación muy difícil. Mi hermana me lleva 12 años a mí. Y ella le pidió el favor a mi amiga Lisa que la dejara quedar en el apartamento. Entonces ella le dijo, pues, doña Patricia, acá está Karen y tú sabes que ellas dos no. Natalia es muy grosera, Natalia no sé qué. Y dijo, pues sáquela a ella, que se vaya a vivir debajo de un puente con su hija. Cuando mi amiga me cuenta eso, yo le digo, ay, tan mentirosa, Lisa, pues yo sé que mi mamá es compleja, pero tampoco para que diga que yo me vaya a vivir debajo de un puente con mi hija de 6 meses. Y me dijo, flaca, sí, vea la conversación por Messenger, me acuerdo tanto. Yo dije, y ahí fue cuando yo decido ya separarme ya por completo de mi mamá. Digamos que mis hermanos hacía mucho tiempo ya por situaciones adversas, pero cuando sucede esto, yo digo, "Ujú, ¿qué es lo Decisión más menos peor?" compleja. Sí, claro, total. Y yo dije, bueno, pues mi mamá imposible, digamos que conmigo una cosa, pero digamos que con Majo diferente, porque además es la única nieta mujer. Entonces, uno piensa por la parte sentimental y todo eso. Y pues no se iba a quedar con la abuela por parte de papá, porque primero, creo que no la conocía. Y segundo, este hombre me lleva a mí 21 años. Entonces, imagínate, la mamá de él ya era muy mayor para hacerse cargo de una niña. Entonces yo le dije, no, yo voy a hablar con mi mamá. Ah, vuelvo ahí. Mi mamá cuando me hace la llamada al mes de lo que sucedió con Majo que nadie sabía, me dice, hija, y yo, aló, hola mamá, ¿cómo estás? Hija, yo te estaba llamando porque me he estado soñando contigo y con la niña. La niña está bien y nadie sabía de ese problema. Y yo le dije, sí, está bien. ¿Segura, Karen? Y yo, sí, está bien. Yo sé que la niña no está bien. Y eso es algo que después del tiempo yo vengo, mi mamá porque me llamó justo como el mes de eso y nadie sabía. Entonces sucede esto y ¿qué digo yo? Pues mi mamá, me tocó llamar a la mamá, mira, necesito que mañana te vengas, yo te consigno el dinero, pero ven, porque mañana tienes que estar acá porque la niña la van a dejar en un hogar de paso. Mi mamá viajó, efectivamente, el siguiente día, ¿Viajó desde dónde? desde Palma Seca, eso es a las afueras de Cali. De Cali. Sí, sí, sí. Entonces vino y efectivamente le dieron la custodia temporal a ella mientras nosotros cumplíamos con un curso en la Defensoría del Pueblo, unas terapias psicológicas. Yo dije, bueno, listo, está bien. Luego nosotros tuvimos, eso fue en noviembre, a finales de noviembre, y yo le dije, o sea, no se podía dejar que la niña terminara el colegio, la niña perdió ese año de colegio. Entonces mi mamá se la llevó y eso fue como el 27, 28 de diciembre luego que tuvimos la siguiente citación allá en comisaría. Y recuerdo tanto que yo creo que es una de las pocas veces que mi mamá ha hablado bien de mí, porque, pues no de mí, digamos que comentó que la niña, él decía que la niña no quería hablar con él y que él la llamaba y que solo hablaba con los hermanitos, pero con él no. Entonces mi mamá dijo, pero doctora, ¿yo qué hago ahí? La niña después de lo que pasó, ella dice que no quiere a su papá y por más de que nosotros le digamos que su papá, que lo tiene que querer, que Diosito dice que tienes que querer al papá, ella no quiere hablar con él. Ella ama a sus hermanos, sí, pero a él no. Entonces yo, ¿cómo voy a obligar a la niña a que hable con alguien que ella no quiere? Ella se está dando cuenta de las cosas y de lo que él está haciendo. Y a pesar de que Karen es una mujer y una mamá estricta, porque eso fue lo que dijo, ella es una muy buena mamá. Es una muy buena mamá y ha estado ahí siempre para su hija. De hecho, está en los papeles todo lo que se dijo ese día. Y también dijo que él ese tiempo no le había pasado dinero, porque claramente ella tenía la custodia temporal, pero nosotros teníamos que pasarle dinero a mi mamá.
Entonces él fue lo que dijo como, yo estuve 3 meses con la niña y la mamá nunca me pasó nada. Entonces yo 3 meses voy a dejar sin pasarle a la niña. Entonces yo decía, Dios mío, santo. Y es ridículo, es gigantesco. Claro, y yo decía, si él no tuviese dinero, pero era un hombre de los que un sábado en la noche, un viernes en la noche se gastaba 3, 4 millones en trago gastándole a sus amigos. Entonces yo decía, o sea, ahí era donde yo me cuestionaba. El peor error que yo puedo haber hecho fue ponerle el apellido de él a María José. Luego ya de eso, mi mamá se va para Cali y empiezan los inconvenientes. ¿Por qué? Pero en esa decisión de comisaría mantuvieron la custodia Temporal para mi mamá. para tu mamá. Sí. Ok. ¿Cuánto duró ella con la custodia temporal? 3 años. Nunca pensé yo que eso se fuera a alargar tanto porque dije, bueno, es un curso en la Defensoría del Pueblo, los de ir a psicólogo Sí. y ya, Ujú. ¿Y qué pasó? pues no sé cómo funcionan estos centros donde le ayudan a uno, que resulta que sí, te hacen el proceso y ya, ahí quedó. Y yo en mi ignorancia, yo pensaba que uno tenía que esperar. Entonces yo cumplí con mis cosas, las llevé. Aparte tenía un proceso por la fiscalía, entonces me tocó un proceso penal. El primer día que yo fui a esa audiencia, me dicen, si usted hoy se declara culpable, le damos 2 años y medio a 3 de detención, No. perdón, ni siquiera detención domiciliaria, Carcelaria. era intramural. Sí. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, yo quedé ese primer día y yo dije, no, yo no acepto cargos de nada, o sea, y uno siempre ve en las películas que no, que acepte cargos que es mejor. O sea, imagínate. ¿Están procesando por violencia intrafamiliar? Sí, violencia intrafamiliar Agravada por sí, recaer sobre una menor de una edad. menor, sí. Exactamente, entonces yo dije, no, o sea, ¿qué Por el tal? acto de abandono te están diciendo. No, porque él dijo, por los golpes que había tenido Sí, la los niña el día golpes de anterior, jugando fútbol, sí, qué locura. que esa vaina. yo le había pegado. Sí. Entonces, todo se vino eso encima y yo decía, Dios mío, pero ¿en qué momento? Imagínate, proceso en la comisaría, proceso penal, tú sabes más que nadie lo agotador que es eso. Brutal. Es una cosa desgastante. Aparte que la comisaria el día que yo fui allá, yo le pregunté, o sea, bueno, ustedes tienen que empezar la indagación y todo. Sí. Y yo le dije, bueno, ¿tengo que traer abogado? No, acá usted no me trae abogado. Y yo, bueno, listo, sí, señora. Por ahí unos testigos y eso, y afortunadamente, pues mis amigos fueron muy amables. Eh, pero lo que más me dolió fue cuando yo llegué ese día a la citación a la comisaría y lo veo a él con su abogado y yo sola. Yo me sentí tan vulnerada, Juan. Yo decía, pero Dios mío, ¿por qué esta señora me hace esto? ¿Sí me entiendes? Y es la palabra de ella contra la de uno, porque ella con el hecho de decir, no, yo sí le dije y usted debe saber que sus derechos son siempre... No sabía nada, no sabía nada de derecho, nada, o sea, absolutamente nada. Porque si el día de hoy me llega a pasar algo igual, Juan, yo me hago dar antes de que me vuelvan a quitar a mí. ¿Me entiendes? Y yo ese día llegué y yo me sentí tan vulnerada. Tan traicionada, tan engañada, Sí, tan entonces violentada, yo tan siempre revictimizada. pensé, y no sé si sea así, que presuntamente este hombre pudo haber pasado dinero para que me hicieran esto. Juan, la niña no estaba en desnutrición, la niña estaba en su buen colegio, era un colegio privado. Es más, las profesoras me dijeron, nosotros vamos y hablamos allá, que tú eres una muy buena mamá, tú vienes y la dejas y vienes y la recoges. O sea, tú no te imaginas todo lo que a mí me tocaba hacer para yo poder hacer eso con mi hija. Todo, o sea, todos los trabajos que yo tuve que hacer, porque sí, como dicen, me la rebuscaba. Hacía mis negocios, allá una cosa a la otra, pero a mi hija nunca le faltó nada. Nunca, nunca, nunca. Para que vinieran así de una forma tan arbitraria y me la quitaran.
Cuando tú dices que te la quitan, ¿qué significó eso? ¿De la custodia a los 3 años de tu mamá o cuál fue la Sí, decisión que se tomó? pues que ella se iba para Cali con mi mamá y recuerdo que ya esos finales de diciembre, cuando la niña le digo, mi amor, tienes que ir un tiempo con tu abuela, ella no había compartido con mi mamá. Y me acuerdo tanto que ella me cogió las piernas, Juan, me las cogió y me decía, mami, por favor, no, 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 no dejes que me lleven. Mira, yo me voy a portar bien, te lo prometo. Yo le dije, mi amor, yo sé que tú te portas bien. Me dijo, yo no quiero irme. Bueno, esa escena de cuando me arrancan a mi hija de las piernas y yo tenerme que quedar quieta, no se la deseo a ninguna mamá en este mundo. María José, desde que llegó a mi vida, fue la luz de mis ojos. Fue mi tesoro más preciado y me lo estaban quitando y yo no podía hacer nada. Mira, yo en mi cabeza hasta pensé cogerla y salirme del país por Ecuador. Pero luego yo decía, Karen, no, o sea, tienes que ser objetiva. Si tú haces eso es peor. Te quitas la niña, te vas para la cárcel por secuestro, o sea, deja que las cosas fluyan. Pero ay, no, las cosas no fluían nada. Porque mientras yo estaba esperando que esa comisaria diera respuestas a las múltiples cartas que yo hacía a mano y las radicaba allá, no hacían nada. O sea, pasaban y pasaban. Me acuerdo tanto que llevé unos papeles y los perdieron y eran importantes. No, acá usted nunca dejó nada. Y yo, pero es que yo hace 2 meses los de... No, nada. No dejó nada. O sea, era así. Y yo, pero ¿cómo es posible que sean tan desorganizados con algo tan delicado? O sea, no se están dando cuenta que están dañando acá 2 vidas. Fuiste víctima de un proceso brutal de violencia institucional también, Sí, de lo que y sufren muchas realmente, mujeres en sí. este país. Y Qué por eso locura. es que quiero contar mi historia, porque, o sea, así como me dijeron muchas personas, ni siquiera a esas mujeres que trabajan con su cuerpo les quitan sus hijos, porque a ti sí. ¿Y cómo siguió desarrollándose ese tema? ¿Qué pasó? Si quieres, háblame un poquito del tema antes de fiscalía. ¿Cómo terminó ese proceso de violencia intrafamiliar? Ese proceso terminó en el año 2022, como en marzo. O sea, fue un ¿Te proceso, absolvieron? sí. Y esto fue porque yo hablé con la fiscal. Yo tuve la oportunidad de sentarme a hablar con la fiscal y explicarle todo. O sea, él como que puso eso y ya. Él no iba a las audiencias, o sea, no le dieron importancia. Y yo hablé con una fiscal, una señora súper amable, muy querida, me acuerdo tanto de ¿La ella. recuerdas? ¿Cómo se llamaba? No, no, pero me acuerdo que una vez que yo fui tenía que presentar documento, se me había perdido la cédula y yo llevé mi pasaporte y mi pasaporte yo le tenía como un estuchito súper lindo. Ella me dijo, ay, tan lindo, no sé qué. Y yo le dije, toma, te lo regalo. Y, y esa vez ella me habló y me dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa, mamá, realmente? Y yo le expliqué lo mismo que te estoy diciendo a ti, o sea, le está haciendo esto porque pasó la vez pasada que yo tuve que poner esa denuncia y él pensó que yo quería que él se estuviera en la cárcel, pero yo no quería nada de eso, o sea, yo no quería hacerle daño, yo solo quería que me dijeran que la niña estaba bien y que no había pasado por nada grave. Entonces ella me dijo, ya entiendo, y pues se dieron cuenta que él no volvió, o sea, él nunca se volvió a presentar ni nada porque a finales de 2019 recuerdo tanto que cuando yo iba a visitar la niña me comentó en una ocasión que él fue, le dejó sus cosas en la portería del condominio, ni siquiera pasó, ella me decía así toda pequeñita, tenía 5 años, mami, ¿tú puedes creer que mi papá vino, me dejó las cosas en la portería y no pasó a saludarme? Ese hombre nunca fue a visitar a mi hija, a Cali, desde que se la llevaron. Yo fui muchas veces, ¿Cómo es el nombre de él? Hermídez Ome Ome. Ome Ome. Nunca fue, nunca fue. Y ahí fue donde yo me di cuenta que él realmente lo único que le importaba era verme mal, era hacerme daño. También creo que presuntamente lo que pasó ese día con esta chica, porque es que no le halló razón, fue que él arregló todo para Para que que te ella lo hiciera. agrediera. Sí, porque él es de ese tipo de personas.
Ujú. O sea, que tiene el dinero y tú tienes que hacer lo que él diga porque él tiene dinero. Y si no, entonces toma represalia. Ok. ¿Qué terminó de pasar con la comisaría de familia? Eso fue terrible porque yo iba cada mes y me decían, pero es que usted no puede estar tanto tiempo acá, eso tiene un proceso, no sé qué. Yo sé, a nosotros nos habían dicho que nosotros teníamos que ir a psicólogo, la niña también. Y ahí es donde empieza el problema con mi mamá porque ella no la llevaba a sus terapias. Yo le decía, mamá, pero, ay, no, usted no está acá, usted no sabe todo lo que me toca hacer. Y yo, mamá, por favor, llévala, que es importante. La niña está pasando por una situación muy difícil. A nosotras nunca nos habíamos separado. Y eso va a acarrear problemas en ella. Ay, qué va, eso es mentira, eso uno no sé qué. O sea, yo entiendo, o sea, a pesar de todo entiendo a mi mamá Juan porque sé que ella también tuvo una niñez difícil y las herramientas que ella tenía fue las con las que utilizó, con las que pensó que estaba haciendo las cosas bien, pero ella tampoco era de esas personas que decía, bueno, ¿por qué podemos hacer esto, Karen? O sea, ella no se dejaba explicar, era lo que ella dijera y ya. No me la llevaba el médico, no me la llevaba a ontología, la niña cuando estaba aprendiendo a dar sus pasos donde la cuidaban, la niña se cayó, se pegó en un diente y debido a eso, la niña cuando le empezaron a salir los dientes, ya No los de leche, no sino los de leche, los sino ya los otros. definitivos. Le empezó a salir por debajo y el otro dientecito acá, porque a ese dientecito le quitaron como el nervio porque se le empezó a hacer como algo acá y la niña me decía que le dolía y yo, mami, por favor, llévala al médico, no sé qué. No, no, ella no quiere ir y yo, mamá, pero ¿quién es la adulta? Entonces ahí ya empezaban los problemas con ella, ay, usted no está acá, la niña no sé qué. Me acuerdo tanto que cuando fui a pasar una Navidad allá, mi hermana estaba viviendo allá también con mi mamá. O sea, no en la misma casa, cerca, con su hijo. Y me le pegó una vez a la niña. Y yo, la niña me contó, y yo, mamá, ¿es en serio? Ay, pero no sé qué. Yo le dije, no, o sea, ella no tiene por qué tocar a mi hija. Yo cuidé a Samuel desde que estaba pequeño, el hijo de ella, desde que yo tenía como 12 años. Jamás yo toqué a mi sobrino porque ella tiene que venir a tocar a mi hija. Y resulta que era la envidia. ¿Por qué? Papá de Samuelito nunca quiso como al niño, no respondía casi por él. Y bien o mal el papá de María José, toda la ropa que le compraba era ropa de marca. Ujú. Entonces era todo mi Adidas, la niña siempre yo la tenía muy bien presentada, siempre. Y ella le dañaba la ropa. Ok. O sea, ¿me entiendes? En esos 3 años que estuve allá. Sí, y yo llegaba y cuando y llegaba a revisar su cajón, porque aparte su cajón era, yo soy muy organizada y la niña era como cosa metida sobre cosa y no se sabía qué había. Entonces yo llegaba a organizarle y yo, mi amor, tú sabes que tienes que tener organizado, son tus cosas, por favor. ¿Cada cuánto ibas a Cali? Más o menos cada 2, 3 meses, Ok. porque cada día era un gasto grande para mí y entonces yo tenía que sostenerme acá y sostener, pues yo le enviaba las cosas a la niña y cuando iba yo le llevaba ropa, yo le llevaba juguetes y allá también tenía que pues sacarla a algún sitio, o sea, no tenía la solvencia como la tenía él, pero hacía lo mejor Ujú. cuando iba. Lo que estaba a tu alcance, lo que Sí, podías hacer, lo que podías pero, lograr. o sea, lo hacía así yo me quedara, llegaba acá a Bogotá y me quedaran 10.000 pesos, no me importaba. Ujú. ¿Cómo terminó lo de la comisaría? Lo de la comisaría viene a terminar cuando dejan de comunicarme a mi hija en 2 días. Desde Cali. Desde Cali, sí. Entonces, eso era a finales de septiembre de 2021 y yo les escribo a ellos y nada, ¿cómo está Majo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya el segundo día yo escribo y si ustedes no me pasan la niña, yo pongo una queja en la comisaría porque me están vulnerando mis derechos. Ahí yo ya estaba en mi primer semestre de derecho. Ya sabía cosas, ya tenía herramientas para defenderme y creo que ese fue el primer caso que he sacado en mi vida porque Y el más importante. sí, eso me dijeron mis profesores también. Eh, Ese día cuando yo les escribo a ellos, responde el esposo de mi mamá que a mi mamá le tuvieron que hacer una cirugía de corazón abierto. El esposo. No,
Otra persona Otro diferente. esposo, El otra abusador persona. ya había muerto. Él sí, él falleció cuando yo tenía 18 años Sí me por habías, cáncer en la vejiga. sí me habías dicho. Entonces él te escribe la pareja de tu mamá. Ujú. Sí, la actual pareja, y me dice eso, y yo dije, Diosito, esta es la oportunidad que yo tengo para recuperar a mi hija, porque yo sabía perfectamente y yo releí esos papeles y ya, como te digo, ya estaba estudiando, dije, acá ella no puede dejarla con un tercero. Y eso que ya lo hacías casi que siempre, porque la niña luego me comentó que con vecinos, que hasta con una señora en Cali de unas copias mientras ella hace una diligencia. O sea, decía, ¿a quién le cabe en la cabeza confiar a un niño así? Y más las cosas como están hoy en día. Entonces, ese día yo le pido el favor a uno de mis amigos, porque realmente lo que Dios no me dio en familia, me lo dio en amigos, que me comprara unos vuelos para el siguiente día, el primero que saliera. Entonces, esa noche organicé mi maleta, me tocaba seguir estudiando a distancia, organicé mi portátil y lo único que le dije a ellos es, yo no sé cuándo vuelva, así me toca quedarme lavando baños en Cali, pero yo regreso a Bogotá con María José. Yo no regreso con las manos vacías. O sea, yo estaba dispuesta. No sabía dónde iba a llegar, Juan. No, o sea, no sabía ni dónde me iba a quedar. Yo solo sabía que iba a llegar a Cali y yo dije, Diosito, yo me voy y ya. Al siguiente día me levanté súper temprano, fui a la registraduría a sacar el registro civil de mi hija. Afortunadamente estaba sola, lo que nunca pasa. eh, y le pido el favor a los chicos del registro civil. Me dicen, claro, sí, pasa mañana. Yo le dije, señor, me tocó contarle la historia así rápidamente. Le dije, mira, estoy pasando por esta situación y necesito el registro civil de mi hija. Por favor, con esto yo la voy a recuperar. Yo creo que se vio tanta esa necesidad que yo tenía que ellos me dijeron, listo, pasa en una hora. Todo se me dio, Juan, porque cogí eso. Me acuerdo tanto que les llevé unas galletas Oreo a los chicos. No tenía nada más. Y me fui para el aeropuerto. Allá esperé y dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Afortunadamente, este caso hizo que yo me uniera con una parte de mi familia paterna y una de las personas que me ayudaron mucho fue mi prima Mónica. Mónica, una vez vi una publicación que yo hice, yo estuve en un estado de depresión terrible después de lo de mi hija, o sea, tuve intentos de suicidio porque me habían quitado mi piso, mi todo, o sea, fue complejo, pero mi psicóloga también me ayudó bastante, que gracias a ella entré a estudiar y entré al SENA. Yo dije, ni siquiera voy a pasar. O sea, como que dije, bueno, porque ella me dijo, tú tienes que ocupar tu mente en algo. Primero, ponte a hacer ejercicio y segundo, haz algo por ti, solo por ti y para ti. A veces uno se olvida como persona. Uno da todo por las demás personas y se olvida de uno mismo, de que uno también es importante y que si no te quieres a ti mismo, no le puedes dar amor a otras personas. Y yo dije, bueno, hagamos esto. Hace mucho yo lo había pospuesto por María José. Me era muy difícil. Y dije, bueno, voy a aprovechar este tiempo que valga la pena el tiempo que no tuve a mi hija. Me inscribí en el SENA y dije, lo que no voy a pasar. Efectivamente pasé. Dije, bueno, la entrevista que le hacen a uno no creo que la pase. No me hicieron entrevista. Pasé y entré a estudiar. Luego, pues, gracias a eso, y como fui una muy buena estudiante, llegó pandemia, un profesor me consiguió como donde uno hace las prácticas Ujú. y todo yo lo hice ¿Qué virtual. estudiaste? Contabilización de operaciones comerciales y financieras. Entonces manejaba el área contable y administrativa. Ujú. Me sostuve en pandemia gracias a eso. Y en pandemia estuviste una buena parte sin Majo, ¿no? Claro, pandemia no la tuve. Y lo más duro para mí cuando llegó pandemia es que a finales de marzo ¿Cerraron todo? me la iban a entregar. Cuando, ahí sí como dicen, Te cuando le iban nos a entregar, encierran, pero te la iban a entregar ¿por cuál ya, motivo? porque ya Definitivamente. había cumplido con los Sí, papeles, sí, ya sí, había sí, sí. llevado todo y solo faltaba que me visitaran en donde yo vivía. Y entró pandemia. Y fue lo más duro para mí porque yo decía, pero Diosito, ¿qué más? ¿Qué más? Y yo sabía perfectamente que si era pandemia era más de un año sin ella. Y efectivo fue así, pero yo dije, no tengo que salir de esto. Fue una depresión grande porque aparte un encerrado Sí, sin total, mi hija. terrorífico, Yo terrorífico. decía, Dios mío, pero ¿por qué todo así tan seguido? Suéltame un poquito. O sea,
esta es la prueba más grande que yo creo que vivo, más que mis abusos, más que todo esta, porque me tocaron lo más valioso para mí, que era mi hija. Sin embargo, logré salir adelante y dije, bueno, listo, vamos a hacerlo con toda. Un amigo me dijo, Karen, ponte a meditar, que eso te va a ayudar bastante. Y gracias a Dios, meditar fue mi salvación y estar ocupada estudiando inglés también en el SENA y trabajando, pues allá en las prácticas me ayudó bastante a poder llevar ese tiempo así. Y ya ese diciembre yo fui a visitar a María José porque ya podía uno viajar. Vamos al momento, mi querida Karen, en el que recuperas a tu hija. Entonces nos habías contado que viajaste a Cali, Ujú. No sabía dónde iba a llegar. aprovechando el escenario de que conocías muy bien las condiciones en las cuales debía ejercerse esa Sí. custodia temporal. No sabías a dónde llegar y qué pasó después. Gracias a mi prima Moni, que voy a estar con ella agradecida toda la vida porque ella me apoyó mucho emocionalmente y me guió jurídicamente porque ella administraba o administra un edificio donde solo hay abogados en la séptima. Eh, Nosotros tenemos familia allá y yo no sabía, pues el papá de una prima en segundo grado. Son unas personas de lo más amorosas que tú te puedas imaginar y ella lo llamó a él. Él solo me había visto en su vida como 2 veces y también estoy muy agradecida con él porque le dijo, mira, Karen va para allá, va a recuperar la niña, por favor, te pongo en tus manos a mi prima. Él ya venía para Bogotá y entonces él se bajó en Palmira y se devolvió a Cali. Recogió el carro y me recogió al aeropuerto. Él es retirado de la policía. Entonces, como que Dios me empezó a poner todo, o sea, así como me había desorganizado quizás la vida para que yo aprendiera muchas cosas, me la empezó a organizar él mismo. Y él me dijo, Karen, tranquila, que la vamos a recuperar. Y fue así, yo no sabía dónde estaba la niña y empezamos mira, yo me de todo Cali y todos los alrededores de Cali en comisarías y en ICBF. Y resulta que por jurisdicción la niña vivía en Palma Seca. Entonces me tocaba allá. Pero luego me decían, no, pero ¿dónde está la niña? Y yo en Cali. Ah, no, pero le toca en Cali. Y así era. Para mí esos 6 días fueron nomás. Ayer revisando los papeles me di cuenta que solo habían sido 6 días. Yo pensaba que habían sido más, porque fue eterno. Yo todo el día en moto, me salieron ampollas en las piernas de estar en moto en ese sol. Y ya el último día me acuerdo que yo ya estaba tan cansada que le dije a un chico que era joven que estaba en una comisaría, no me acuerdo el pueblo, porque es que andé todos los pueblitos de afuera de Cali. Dije, mira, por favor, necesito que me ayudes, que me asesores bien, porque no sé qué hacer, no sé a dónde ir. Y mientras ustedes me mandan de un sitio para otro, mi hija puede estar siendo abusada, asesinada, y ustedes como si nada, y ustedes están para proteger los derechos de los niños. Entonces él me dijo, no, mira, tienes que ir allá a la comisaría que esté, donde ubica la dirección donde esté la niña, a la comisaría cercana, como decir acá en Bogotá la localidad, porque allá eso es muy diferente, y que te acompañe el comisario. Entonces, gracias a los contactos de Arboleda, el papá de mi prima, él habló con unos policías, bueno, todo por allá, y el comisario también igual, de lo desesperada que yo estaba, me dijo, listo, yo voy a ir, imagínate, para que un comisario salga a su oficina, para que Total. vaya a un domicilio, porque le expliqué toda la situación. Fueron conmigo allá, pero aparte yo llamé a Policía de Infancia y Adolescencia. Entonces, que me hicieran acompañamiento, porque hubo un momento en el 2019 que mi mamá me vino a dejar la niña acá a Bogotá, y afortunadamente fue en una audiencia en un juzgado que ella me la entregó y me dijo que para que pasara el 31 día de los niños con ella, entonces nos disfrazábamos y todo eso. Pero resulta que ese día cuando me la entrega, sale directamente a la comisaría después de que me dice las amo mucho, Dios las bendiga, que la pasen rico. Salió directamente a la comisaría llorando a decir que yo le había quitado la niña. ¿A la comisaría Engativá? Sí, donde esa comisaria, cuando yo recibo la llamada como eran las 6 de la tarde, yo estaba con la niña, me acuerdo tanto acostadas, hablando,
Y yo, aló, usted se me viene ya para acá, ¿cómo es que acá está la abuela de Nani? Y yo ni siquiera sabía quién era, yo habla con la comisaria, no sé qué, esa misma mujer. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Si es que mi mamá me la entregó, no, acá está la abuelita de la niña llorando, diciendo que usted le quitó la niña, si no me trae ya la niña, usted se va por secuestro, no sé qué, y yo, o sea, me colgó y yo empecé a llorar, la niña escuchó todo, porque la forma en la que gritó esa mujer se escuchaba, y yo le dije, mi amor, tranquila, llamé a un abogado que mi prima me había presentado, y él me dijo, no, Karen, tranquila, no vas a ir ya, mañana vas con la niña, y dice lo que pasó, igual ella te entregó la niña en el juzgado y allá hay cámaras. Entonces tú tranquila que tú no hiciste nada. Y efectivamente así fue el otro día, mi mamá ya diciendo, ay no, qué pena, lo que pasa es que yo estaba asustada porque yo pensé que si dejaba a la niña con ella, entonces yo estaría incumpliendo algo, no sé qué, o sea, después de todo eso. Volviendo acá al tema de Cali, estuvimos allá en la casa, fuimos a la casa de una prima de mi mamá, mi mamá le había hablado cosas muy feas mías. O sea, para ella, para los demás, yo fui una niña rebelde que se fue de su casa. Pero ella nunca dijo la razón por la cual yo me fui de la casa, claramente. Yo hablé con ella se llama Dasmis, y ella cambió completamente la perspectiva, porque en el momento que yo llego, ella es como Sí, total. una barrera horrible. Y yo, bueno, normal, yo vengo acá por mi hija. Y el comisario habla con ella, revisó la niña, ella misma dice que la niña solo la podía tener por 10 días, que ya iban creo que 6, 8 días, y pues que no la podía tener más tiempo. Entonces también gracias a eso que ella dice, el comisario dice, bueno, pero la niña se puede ir con usted. Llegó Oliver, el esposo de mi mamá, y me dice como, bueno, Karen, ¿y por qué estás acá con policía? No sé qué, le dije, porque vengo por la niña. Pero ¿cómo así? Le dije, claro, mi mamá no podía dejar la niña con terceros. Y yo ya estoy en todas las capacidades de tener a mi hija y ya cumplí con todo. Ya se Y había esta es la cerrado el otro oportunidad. proceso en Engativá, ya habías cumplido con todos los compromisos que No te se habían... había cerrado todavía, pero yo había cumplido con todo. O Ujú, sea, lo único que estaban haciendo ya era dilatar, Juan. ujú. Como una vez le dije a la comisaria, o sea que si yo no vengo, mi hija cumple 18 años y sigue allá. Y ella me dijo muy descarada, sí, porque es que a la que le importa es usted. Entonces, imagínate, uno confía en que ellos llevan el proceso y uno pues espera las citas y todo, y ellos como que cogen es un caso más y ya, y no se dan cuenta que no es un caso más, es una vida, es una Es una familia. familia. Y el caso fue que Pero el de Palma Seca te restituyó a María José. no, él lo que escribe es que cómo encuentran a Ok. la niña, pero, o sea, Juan, ahí sí yo tuve que utilizar lo poco que había aprendido, porque yo sabía que ellos se la podían llevar, el Ujú. ICBF Sí, allá. sí, sí, sí. Afortunadamente los policías no tenían conocimiento de eso, los que me tocó infancia y adolescencia, y yo les dije, no, es que yo me voy a llevar la niña, y algo me dijeron como, no, pero la comisaría, no sé qué. No me acuerdo muy bien lo que les dije, pero le saqué la ley 2126 de 2021. Me acuerdo esa ley. O sea, ellos no sabían ni qué es esa ley. Yo les describí esa ley, Juan, y, bueno, listo. Yo les dije, tranquilos, que igual eh, el esposo de mi mamá me va a hacer una carta de que él voluntariamente me entrega a la niña. La vamos a notariar para que no me volviera a pasar lo que me pasó ese 2019. Y eso yo lo voy a llevar a comisaría. Entonces ellos me dijeron, pero es que yo le dije, o sea, yo soy la mamá. Mi mamá ya no la puede tener. Automáticamente pasa a estar la niña conmigo y yo estoy acá presente para llevarme a mi hija porque ya tiene que estar conmigo. Yo ya cumplí con todo lo que me solicitó la comisaría Ujú. y ya solo es ir allá, decirles, mire, pasó esto, yo ya estoy en todas las capacidades, mi hija quiere estar conmigo, mi mamá está enferma y yo sigo teniendo la patria potestad de mi hija. Ujú. Esa no me la han quitado. Y entonces, Los policías me dijeron, bueno, sí. el día más feliz de tu vida volvió. Ay, sí. Uy, o sea, eso fue yo. No sé cómo me defendí porque lo que te digo, yo estaba tan nerviosa, yo no sabía qué hacer porque sabía que se la podía llevar el ICBF y luego quedarse allá en Cali.
Pero me dijeron, bueno, listo, está bien, notarían eso y tú lo llevas. Y yo le dije, claro, igual a mí no me conviene irme con la niña porque perfectamente eso sería secuestro si yo no voy a la comisaría a avisar las cosas, ¿cierto? Entonces me dijeron, no, bueno, sí, tienes razón. Y pues sí, obviamente yo iba a hacer las cosas bien, pero lo que yo quería era recuperar a mi hija. Y lo conseguí. Y gracias a Arboleda, gracias a mi prima y a esa familia que me dio posada en su casa, que me dio alimento allá, porque también la mamita de él fue ese amor de madre que nunca tuve. Entonces, unas personas amorosas que fueron unos ángeles caídos del cielo. Y un amigo compró los tiquetes para que yo me volviera con María José en avión. Yo no tenía dinero, yo no sabía qué hacer, yo solo sabía que un día a la vez. Ujú. Cuánta razón. Y Dios no me abandonó. Esta vez no me abandonó. Él me estaba arreglando la vida con María José. Y efectivamente llegamos acá. Al siguiente día, cuando íbamos para el vuelo, cuando baño a la niña y la veo, la niña estaba delgadísima. A sus huesitos. Sí, sus dientes vueltos nada. Nunca la llevó a ortodoncia, menos a citas psicológicas. Yo no sé qué visitas les hacen allá, qué seguimiento, porque la comisaria decía, no, se les va a hacer un seguimiento, no sé qué clase de seguimiento. Mi hija tenía liendras secas en el cabello, mi hija tenía el cabello trasquilado. Y yo le tomé foto a todo porque yo sabía que mi mamá iba a volver por María José. Ese sexto sentido que no falla. Y efectivamente, yo me vengo con mi hija para acá a Bogotá, la llevé al médico, baja de talla, desnutrida, dientes vueltos nada, liendras secas en el cabello. Eso fue terrible para yo poderle quitar todo eso porque estaba llenísima y empezar la vida con ella. Me acuerdo tanto que la psicóloga de la comisaría fue allá a visitarnos en la casa donde estábamos y yo le comenté y le dije, ¿cómo es posible que esto pase? Que me hayan quitado así a mi hija arbitrariamente. Y ella me dijo, mamá, esto pasa más seguido de lo que tú piensas. Imagínate, o sea, Juan, ¿cuántos niños hay en la calle que realmente necesitan ayuda? Y ahí sí no hay un policía, ahí sí no hay una comisaria, nada, nada. Y a mi hija y a mí nos dañaron la vida. Y digo, nos dañaron porque María José ya tiene 11 años, Juan, y ella no es la niña que yo había dejado. Y eso es lo que más me duele. Retomar la vida con María José fue retomar la vida con otra persona, porque ella aprendió cosas que no debía haber aprendido allá, las mentiras. También entiendo que tuvo traumas grandísimos, pero ha sido muy difícil adaptarnos. He tenido que tenerlas en terapia psicológica. Ha sido tan complejo después de que era todo tan sencillo con ella. Después de esos 3 años separados y que mi mamá la pusiera a decir cosas como una vez me demoré 3 días en pasarle el dinero y que la niña dijera, yo no quiero hablar contigo porque tú no me has enviado la mensualidad. No son palabras de una niña de 5 o 6 años. Y sigo con ese proceso. No sé cuánto más voy a seguir. Ha sido muy difícil mi situación después de Majo, pero sigo haciéndolo mejor. También tengo que volver a terapia yo para ver cómo puedo mejorar como persona y como mamá para que ella salga de ese letargo en el que sigue. Porque a pesar de que es una niña muy brillante, muy inteligente, muy respetuosa, hay días en los que no son ella. Hombre, quería Karen, pues hay muchas cosas que decir frente a esto, ¿no? Pero lo primero que tengo que decirte es que respeto mucho tu historia, lamento mucho todo lo que has tenido que pasar a lo largo de tu vida, no es algo, como lo decíamos en su momento, que tenía que haber sucedido, que eres la representación de la gran cantidad de miserias y dolores que tienen que pasar muchas mujeres en este país. No solamente escenarios de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, sino toda la revictimización a la que se han sometido.
Pero en medio de todo esto también eres la muestra y el ejemplo de las mujeres en este país que son berracas y echadas para adelante a pesar de todas las cosas que les suceden en su vida. Que como hemos hablado, sin duda alguna, este testimonio tan valiente, tan fuerte y tan desgarrador seguramente servirá para que muchas personas aprendan a creer en sus hijos, aprendan a creer en lo que ellos les dicen, aprendan a creer que los escenarios de abuso sexual no se solucionan adentro de la familia, no se guarda silencio, no se solucionan en una iglesia, no lo soluciona un pastor, no lo soluciona un cura, sino los tiene que resolver la justicia. Pero además de todo eso, también de la tenacidad que has tenido para resolver y solventar estas cuestiones legales, porque a pesar de que fuiste víctima de violencia intrafamiliar, lo que sí no fuiste fue una victimaria de violencia intrafamiliar, y que es muy doloroso que a pesar de todo esto tuvo que llegar esta cuestión hasta que pudieras hablar con una fiscal y ella te pudiera escuchar las razones, Sí, ella fue porque mi también salvación. fuiste víctima de... No es un fenómeno muy generalizado, eso debo decirlo, pero pues existen escenarios de denuncias falsas. Y lo que hizo el padre de Majo contigo fue una denuncia falsa y eso es un delito y eso es muy importante que todos lo conozcan. No, y además, Juan, que yo dije, listo, o sea, acepto esta situación si él realmente quisiera proteger a la niña de algo. Pero lo que él hizo fue como irse del país a finales de 2019 y ya. Y él tiene unas obligaciones. Igualmente él está respondiendo. No. Entonces Desde que yo estoy con la niña, no, entonces nada. ahí hay un escenario en el que tú sabes y vas a tener los insumos como una gran abogada que ya fuiste incluso sin ser titulada Sí. y que lo lograste, pero ahí hay un escenario de inclusive si él ya tiene una cuota definida, eventualmente de una inasistencia alimentaria. Yo no he hecho nada de eso porque son temas tan complejos. Tú sabes que es algo demorado, pero yo sé que lo tengo que hacer. Esta vez más pendiente de Majo. Pero un día a la vez, Sí, un día a la vez, mi querida Karen, un día a la sí. vez, no te preocupes. Pero mira que ese fenómeno de las denuncias falsas existen, no es un escenario generalizado, la verdad, pero pasa. Y mira que eh, tal vez para las personas que nos escuchen, yo lo que les recomendaría es que más aún cuando los escenarios son injustificados, cuando es como estos hechos, como tú que tú no la golpeaste, sino fue un escenario de jugar fútbol, lo que yo sí diría es que independientemente de cuál sea la situación, hagan lo que hizo Karen, y es que lo único que yo hubiera hecho distinto es tratar de ir a la fiscalía antes para que este tipo de cosas no avanzaran hasta allá y poder presentar en la forma en la que ustedes puedan todas estas pruebas que puedan demostrar que esos hechos son falsos. Hay que defenderse en los procesos. Claro. Y, mi querida Karen, lamento mucho que te haya tocado esa comisaría de familia, pero creo que quedan muchas lecciones sobre cómo se deben abordar ese tipo de situaciones y tú lo hiciste de la mejor manera que pudiste, con los insumos que tuviste en su momento. Eh, pero también yo veo que eso fue un escenario groserísimo, injustificado de violencia institucional y podría incluso anticiparte que deberías pensar en su momento, ¿por qué no? Pensar en una demanda contra el Estado por una falla en el servicio. Y lo pensé Porque, porque, perdón, te interrumpo. Con mi prima Mónica averiguamos sobre esta comisaria y ella había hecho algo parecido con una chica que es modelo y su pareja. Y la chica estudió derecho efectivamente por lo mismo, porque le vulneraron sus derechos. piénsalo. Aún hasta el último día que fue cuando lo que te comento que mi mamá vino a recuperar la niña, que eso fue en marzo del 2022. Llegué allá y mi mamá llorando, que ella quería volver a estar con la niña. Yo tenía todas las pruebas, Pero ya claramente. tenías los temas médicos, los temas Claro, psicológicos y porque es que en el absolutamente todo. momento, casi que el mismo día que yo llegué acá a Bogotá, saqué citas de una vez. La llevé al odontólogo y todo lo eso, todo eso tengo copia. Y acá todo, para que ustedes vean cómo es en Vamos para eso, pues están todas las pruebas que sustentan todo este tipo de cosas. Y ella lo que hizo ese día, la comisaria, fue, aún que vio las pruebas, seguía defendiendo a mi mamá. Es que la niña de pronto estaba así delgada porque
tu mamá ya es mayor pero ya me hablaba diferente cuando le dije que estaba estudiando Derecho. Claro, claro. Ya le bajó el tono de Ya voz, no era sabía como que la primera no vez. podría ser tan arbitraria y miserable. Mi mamá al verse acorralada con todas esas evidencias que yo tenía, lo único que salió a decir era que yo era una narcisista. Que, bueno, infinidad de cosas, entre esas que yo salía del colegio a verme con su esposo. Y ahí estaba todo el tema Enfrente de miserable la desde inicio. comisaria y yo me quedé como, o sea, listo, porque tú sabes que es mentira, porque yo me acuerdo tanto que volteé y le dije, mamá, tú sabes que lo que estás diciendo es mentira y te recuerdo que acá la única que le quitó el esposo a su mamá fuiste tú, yo no. Ese día la comisaria claramente con todas esas pruebas me volvió a dar la custodia a mí y mi mamá salió ese día a gritarme en la comisaría tanto que me acuerdo tanto que tocó subirme unas escaleras y que ella prácticamente la sacara. Me tocó esperar a que ella se fuera porque aparte venía acompañada de mi hermano y yo tenía miedo que me fueran a hacer algo. Que te volviera a pegar. Sí. Y de hecho lo tenía planeado porque hace como año y medio hablé con mi sobrino que lo acompañó y me dijo, tía, él te quería pegar ese día. Imagínate, me querían pegar por algo que yo estaba reclamando, por algo que estaban haciendo mal, porque créeme, Juan, que si yo hubiese sabido que mi hija está bien con mi mamá, yo hasta digo, bueno, sigo acá estudiando, pero es que tampoco lo podía hacer, Juan, porque yo siempre he sido muy responsable. No, y yo le pues decía a total. ella, es que Majo es mi responsabilidad, Majo es mi hija, porque en un momento una hermana me dijo, pues déjale la niña a tu mamá y tú sigues acá. Y yo le dije, Majo tiene que estar con su mamá, los hijos tienen que estar con su mamá. Y no es responsabilidad de mi mamá. Si yo hubiese sido otro tipo de mujer, Juan, simplemente Total. la dejo allá y ya. Que hasta que no me llame la comisaría, pues yo no voy. Así es. Nada, yo simplemente quiero cerrar mencionando lo que te decía de las falsas denuncias. Eso es un delito y la falsa denuncia implica que la persona no tenía conocimiento de que los hechos son falsos y que la persona no es la responsable, y ese escenario solamente se abre penalmente cuando, por ejemplo, ya se cerró el proceso de comisaría familia, pero también el proceso penal. Sí, ese Y también se entonces cerró, en el sí. marco también es un escenario que podría revisar, porque es que la ley protege a los niños y se habla de su interés superior, pero lastimosamente hay un grupo muy reducido de personas, como lo que pasó con el papá de Majo, que utilizó esa protección especial para vengarse de ti. Y todos los hechos que están ahí mínimos son falsa denuncia, o también podría generarse el delito de fraude procesal, que es cuando las personas de una manera deliberada tratan de engañar o a la comisaria, a la fiscalía o a un juez, para que lo puedas pensar. Quería caer en algo que quieras decir, algo que quieras dejar a las personas que van a ver este podcast o que lo van a escuchar, un mensaje final. El mensaje final es que, en mi caso como mamá, lo que sucedió, si alguna mujer llega a pasar esto, no permita que le quiten sus hijos. No permitan. Asesórense muy bien, pero jamás dejen que se los quiten de sus brazos. Mi peor error fue haber dejado que me quitaran a mi hija, porque ahí yo cedí completamente. Pero si yo ese día realmente hubiese peleado, no le hubiese hecho caso a lo que me dijo la comisaria, la historia sería diferente. Bueno, mi querida Karen, pues muchísimas gracias, como te dije en su momento, por la generosidad de tu relato, de compartir tu dolor, de abrir tu corazón. Espero que después de este ejercicio de catarsis tan importante, te vayas con el alma un poquito más ligerita. Claro que sí. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso.